Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Ya está, claro. Bienvenidos todos a Frente a Frente este viernes 18 de septiembre de 2020. Vamos a seguir con el análisis económico del país. ¿Saben ustedes que el próximo noviembre tiene que comenzar a debatirse el nuevo salario mínimo? En noviembre próximo. El salario mínimo vigente se aprobó por 2 años. Y ya en octubre los trabajadores tienen que denunciarlo para comenzar el debate sobre el nuevo salario mínimo en noviembre. Mi silencio es porque yo sé las necesidades de la gente. Claro. Sobre todo los que rigen sus ingresos por el salario mínimo. Pero también sé de las condiciones económicas de la mayor parte de empresas en Honduras. Y sobre todo de esas pequeñas, de esas medianas empresas, de las MIPYMES, que generan la mayor cantidad de empleos que tenemos en Honduras. ¿Cuánto, ingeniero Sorto? ¿70% de los empleos? 70% de los empleos. Viene de las MIPYMES. El 70% de los empleos del país viene de las MIPYMES. ¿Y cuáles son las empresas que más resienten el golpe de la pandemia? Son estas. Miren, las empresas grandes tienen un colchón mayor para defenderse. Estas no. Estas generalmente son como la economía personal de los hondureños que vivimos del día a día, que no nos alcanza para ahorrar lo suficiente para tener reservas. Entonces, será interesante ver el debate y los consensos a que se llega para el nuevo salario mínimo, porque uno está claro que la inflación aumenta anualmente, que los productos se encarecen, que la moneda en sí misma pierde poder adquisitivo y que se necesitan esos ajustes salariales para la inmensidad de los hondureños. Estamos totalmente claros en eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar un nuevo ajuste al salario mínimo en medio de empresas debilitadas? Empresas que están clamando por recursos frescos y con bajos intereses. Empresas que están reclamando para no terminar de quebrar capital fresco a buenos intereses. Empresas que están clamando refinanciación de sus deudas. Va a ser interesante. Intenso, pero interesante. Tienen que haber consensos. Tienen que haber consensos. Yo sé que con el incremento al salario mínimo no solo se alegra el trabajador que vive del salario mínimo, sino que todo mundo, porque indirectamente en función del salario mínimo se incrementa un poco el salario de uno. Pero en estas condiciones, ¿qué se puede negociar? En estas condiciones, ¿qué se puede negociar? Y nosotros los trabajadores somos conscientes. Es decir, cuando se nos pide un sacrificio, viendo la situación, cedemos por el bien de la empresa, que es el bien nuestro a futuro. No obstante las necesidades, porque ese principio de año, colegios, uniformes, matrícula, pega y uno requiere de recursos. Eso solo será una arista del análisis de hoy. Ya saben que aunque no lo ha hecho oficial Sinajer,
posiblemente en las próximas horas nos estén diciendo que ya a partir de lunes, ayer fue el debate aquí en Frente a Frente, donde las mesas multisectoriales aprobaron los 2 dígitos ya a partir de lunes y de común acuerdo con el gobierno. Esta vez debatieron, lo aprobaron, pero hablaron con el gobierno. Bueno, porque en las mesas multisectoriales está el gobierno. Y aquí estuvieron de acuerdo que hay que entrarle con 2 dígitos ya a la economía el próximo lunes. Y Sinajer no hará más que oficializar esto hoy o el sábado. Que no tiene sentido que lo hagan el domingo a las 5 o 6 de la tarde. Háganlo desde ya. Si van a tomar la decisión, tómenla ya para que se hagan las convocatorias, las empresas llamen al 40% de los colaboradores para que ya el lunes de nuevo tengan las pilas cargadas para echar a andar todas las carretas, pequeñas y medianas y grandes, que representan nuestras empresas, para tratar de superar este problema serio que tenemos. Yo ayer, con un dato que dio Santiago Herrera, me quedé impactado. Miren, son 288.000 millones de lempiras lo que aprobó el Consejo de Ministros como presupuesto para el próximo año. De esos 288.000 millones, 166.000 millones aproximadamente es el presupuesto del gobierno central. El resto de dinero es para las instituciones desconcentradas del Estado. Ellas mismas se financian con los recursos que generan el presupuesto. Pero del gobierno, del presupuesto del gobierno central, que se financia con los tributos, 166.000 millones, solo se tiene proyectado recaudar, y con mucho optimismo, miren, porque hay empresarios y analistas que dicen, susténtennos, ¿de dónde es que el país va a crecer 5.4% el próximo año en las condiciones que está? Quiero saber de dónde es que se va a producir ese crecimiento. Hay mucha gente que tiene reserva que haya un crecimiento en ese porcentaje de 5.4%. Pues como les decía, el gobierno central, su presupuesto se financia de los ingresos tributarios. Entonces miren, tienen proyectado 166.000 millones para el gobierno central. De estos proyectan que 96.000 millones será producto de ingresos tributarios. Y lo demás tendrá que ajustarse con deuda pública interna, pero no con el sistema privado, no con la banca privada, y préstamos externos. Y miren, y de estos 96.000 millones de lempiras que se proyectan solo en ingresos tributarios, solo ajusta para pagar los salarios de la masa de trabajadores públicos y el servicio de la deuda. Con los ingresos tributarios que se tienen proyectados para el próximo año, solo nos alcanza para pagar servicio de deuda y salarios públicos. ¿Se imaginan ustedes cómo está la situación? Está perra la situación. En el lenguaje estrictamente popular, está perra la situación. ¿Y qué tal que los políticos nos metan en un berenjenal otra vez? ¿Se imaginan ustedes? Si esta gente se decide en su función de sus objetivos subterráneos, sembrarnos de crisis todo el año, con la necesidad que tenemos de que se paren otra vez las empresas, y en un clima hostil de incertidumbre, nadie quiere sacar préstamos, nadie quiere invertir, solo está esperando qué va a pasar el subsiguiente año. Nadie de afuera quiere venir a invertir en la incertidumbre. Ojalá que nos estén viendo buena parte de nuestros políticos. Yo sé que nuestro Estado necesita de un buen remesón. Claro, yo estoy convencido de eso. Que aquí necesitamos opciones políticas ya con urgencia. Pero por favor, háganlo con clase, sin arrastrar al país a otra crisis, porque esto solo multiplica la pobreza. Es decir,
si van a presionar por esto, por lo otro, por aquello, hay que hacerlo con clase, con inteligencia, con madera de estadista, pero sin arrastrar a la crisis. Ah, dirán algunos, si es que si no provocamos crisis aquí nadie entiende. Bueno, mirémonos en diciembre del 2021. Mirémonos en diciembre del 2021. Si no intentamos resolver los problemas vía consenso y con diálogo en Honduras. Mirémonos en diciembre de 2021 entonces. De Honduras van a quedar las cenizas, si no somos capaces de entender la problemática que tenemos ahora, la que vamos a enfrentar ya luego, las consecuencias que implica si no nos ponemos de acuerdo en todo, en todo. En educación, miren el problema de educación que tenemos en este momento, da tristeza, hombre. Si aquí los niños van a ser promovidos automáticamente, no hay de otra. El de segundo va a pasar a tercero, el de primero va a pasar a, el de kinder va a pasar a primer grado, el de primero a segundo sin saber leer, el de segundo a tercero sin saberle la tabla del 2, el de tercero a cuarto sin saber dividir. Ya en 1968, 69, que yo estaba en segundo, tercer grado. Omín López, mi profesor en tercer grado, me llamaba a que fuera a dividirle a los de sexto grado entre 3, 4 cifras, ya en tercer grado. Vaya, pregúntenle a un niño de segundo, tercer grado, de hoy, de 2021, si se sabe la tabla del 9, si se sabe la tabla del 8, si puede dividir entre una cifra, no digamos entre 2, 3 cifras. Miren, esa es una crisis bárbara que tenemos en la educación también. Y olvídense de la educación presencial este año, es un riesgo. Entonces, con este montón de desafíos que tenemos enfrente, si no nos comportamos como humanos, la vamos a ver peluda en los próximos años. En todo, en todo. Estos temas serán motivo de reflexión hoy con nuestros panelistas. Uno de ellos nos ha privilegiado a todo el equipo de Frente a Frente con esta edición especial de café. No lo hemos probado todavía, Basilio, ya lo vamos a probar para darle el visto bueno. Pero si nos dejamos ir por el empaquetado, vamos a probar un café de primer orden. De primer Daniel orden. Durón y Rubén Darío Sorto. Aunque Rubén trajo También café, somos Rubén también. productores. Ah, Rubén no trajo café. No me avisaron. Bueno, a Basilio no le avisamos y trajo el café. Te lo Para debemos. la próxima. Vamos entonces con Gabriel Andino, el tema del programa, la pausa y le entramos a esto, ¿verdad? Salario mínimo, economía, todo esto que enfrentamos ahora mismo. Adelante, Gabriela. Gracias, licenciado. Muy buenos días y muy buenos días a nuestros televidentes. Llegó el viernes y de inmediato le damos a conocer el tema de hoy en Frente a Frente, la economía y el nuevo salario mínimo. Participe con nosotros a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook con sus comentarios, preguntas y también sugerencias. La economía y el nuevo salario mínimo, el tema de hoy en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Nosotros aquí en el set, de manera presencial, Rubén Darío Sorto, empresario. Muchísimas gracias, Darío Renato, se por ha la dedicado a invitación. cultivar café y al estudio de la economía, al comportamiento de la economía. Así Rubén es. Darío es un estudioso de la economía, un estudioso de la economía. Tenerlo de asesor, bueno, como empresario, estoy seguro que es un éxito. Tenerlo de asesor y de amigo es formidable. Gracias por estar aquí, Rubén Darío. Muchas gracias por la invitación, Renato. Está con nosotros también el presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras, don Basilio Fuchich. Miren qué manera de pronunciarlo, ¿ah? Casi siento que se me traba la lengua, Fuchich. ¿Qué tal, Basilio? Un gusto, Renato. Un gusto, un placer siempre. Gracias, igualmente. Y también nuestro gran amigo, el dirigente obrero, don Daniel Durón, secretario de la CGT. ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto, Renato. Un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias. ¿Qué te parece el sabor de ese café que estás tomando? Bueno, yo no soy
muy catador. Correcto, ¿Cómo le así llaman es. a los especialistas? Catadores, correcto, así es. Pero una cosa es el café de palo, con este tipo de proceso, y otra cosa es el café normal. Mira, está riquísimo. tú no necesitas pedir Por azúcar. eso le preguntaba cuánto valía la cajita. Pero sí está. Y además el café hondureño en los últimos años Sí. ha tomado mucho renombre, ¿verdad?, en su calidad. Esta Eso es vale una, la pena. Esta es una edición especial. Sí. Basilio. Quisiera hacer un comentario. Aquí el amigo dijo café de palo. Sí. ¿Quiere que le diga una cosa? Cuando se dice café de palo, para los que no saben, es un excelente café. Es el café escogido por los productores de café en su finca. Y lo único la diferencia con este es la maquinaria que se usa para procesarlo. Pero usted en la montaña Casi lo que en tiene es un manual. comal. Vos venís y tostás ese café en un comal, empiezan las señoras a moverlo y es el grano seleccionado de la montaña. Todo el mundo creo que tiene un concepto cuando dice café de palo como que si no es bueno. Es todo lo contrario. No, al contrario, el café de palo es el mejor. No, Es que mi madre lo tostaba. no, así es. Mira, cuando alguien dice café de palo, está diciendo, estoy tomando un buen café. Exactamente. Estoy tomando un buen café. Pero eso de café de palo, ¿de dónde sale? Es que no hay café que no sea de palo, pues. No, No, es que se es que dice, no procesado. Pues. no es que no es procesado, lo que tiene el mismo proceso, lo que pasa, vuelvo y te lo repito, es el café de consumo Tiene diario químico. por el propietario de su propia parcela, tenga una manzana o lo que tenga. Entonces selecciona sus mejores granos y son tostados en vez de tener una máquina que te lo tueste en el comal. Sí. Más fresco y más puro que eso, no lo vas a encontrar. Basilio, ¿y esto tú lo exportas? Ese café se exporta, ese café también es vendido a nivel nacional y ese café, te cuento, es de un grupo de mujeres. Es un grupo de mujeres, se ubicaron, se fueron a visitar, muy bien organizadas. Hoy en día no se puede negar que tenemos casi un 28% del café a nivel nacional está no trabajado por mujeres, está trabajado, pero ellas son las jefas de sus parcelas de café. ¿Este lo venden aquí en el mercado nacional? Ese se vende en el mercado nacional. Te voy a contar que muy poco. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos una cultura de no tomar buen café. Así es, correcto. Algo que últimamente, en los últimos años definitivamente ha cambiado. Esperaríamos que siga creciendo más para que los hondureños no solo seamos un país de origen a nivel mundial importante por café, sino que también consumamos nuestro producto. En esta cajita hay un contenido de 12 onzas. 12 onzas. Esto en el mercado exterior, ¿a cómo se vende este café? Mira, ¿A cuánto se vende? Tenemos el orgullo de decirte que este café, por ejemplo, en países como Dubái, está siendo servido con las quitas de oro, le llaman ellos. Estás hablando de unas tazas de café que te están pidiendo 70, 80 dólares por una taza un poquito más chiquita que esa, hermano. Ni siquiera el tamaño del tamaño. Son los pleitos que tenemos, es correcto. Pero Renato, Mira vos- qué privilegio, Daniel. Hoy nos estamos tomando una tazota de este café que allá en Dubái o en esos países riquísimos por el petróleo nos estaría costando $100. Pero- Mira qué Sí. privilegio, ¿eh? rápidamente algo sobre Sí. esto del café que es bien interesante. Yo creo que Basilio lo ha de saber y Rubén. El café más caro del mundo es el que procesa la civeta. ¿A qué es cierto? La civeta es un animal. Hasta Es un mamífero. ayer eso era Es como un cierto. mico de noche. ¿Ah? Hasta ayer eso era cierto. El día de ayer los panameños con un geisha rompieron el récord mundial. Un geisha. $1,300 la libra. Pero ¿sabes que la de civeta, café Renato, geisha. Sí. es un mamífero? Entonces los asiáticos hacen que ese mamífero se coma el café en grano, lo digiere y después lo defeca. Y después ese café defecado lo procesa y es el café más caro hasta hoy. Me doy cuenta que Panamá tiene un café más caro. Pues ese es proceso de un que hace la café civeta, procesado en el aparato Si digestivo del tú animal. me lo cuentas sin Rubén Darío Sorto y sin Basilio, porque yo sé que tú no sos productor de café, yo no te hubiese creído. Pero esto más, ¿sabes qué hubiese hecho para que no alegáramos? Googlear y ver qué me estabas diciendo. Cuando tú dijiste, civeta me dejaste, pero en la luna. Y por cierto, está prohibido la caza de ese animal porque lo ocupan para eso. Pero en efecto, así es. Es Es verdad. como un mico de noche. Un Aquí mico de los noche. tenemos nosotros. Como un Es- pisote o algo así. No, no es como un pisote, es como un mico de noche, un un monito, animalito, un monito un pequeño. mamífero. Es un mamífero
y sí hay granjas que lo que hacen es que los alimentan. Básicamente lo que hace el sistema digestivo es un monogástrico, como nosotros. Lo que hace es el sistema, lo que nosotros hacemos en café cuando ponemos el café en las pilas de fermentación para quitar el mucílago, que es la miel, tenés el grano, tenés la cereza roja. Cuando tú quitas la cereza roja está cubierta de una miel que es deliciosa chupársela, es un mucílago. ¿Qué es lo que pasa? Lo ponemos a fermentar en agua para limpiarlo. Por eso decimos oro lavado. Nosotros, esa es la diferencia contra el robusta de nuestro hermano país, Brasil, por ejemplo, que ellos no lo lavan. Nosotros, en verdad, el proceso de fermentación y lavado del grano. Lo que hace este mamífero, que es, como te repito, parecido a un mico de noche que tenemos aquí en Honduras, es el aparato digestivo, lo que hace es precisamente eso. Y cuando él lo defeca, pues sí, lo agarran. Y sí, el café más caro del mundo. Una tacita, ¿vale? No, es carísima. Y si me preguntan a mí, pues me gusta más el café hondureño. Yo ese de la civeta no Pero, lo he probado. ¿quieres que te diga una cosa con respecto a la civeta? La civeta, en realidad, en sus jugos gástricos tiene una bacteria, la Gluconobacter. Y esa bacteria es la que le da el sabor y el olor característico y único al café del civeta. Pues hace un par de meses estuvieron aquí, antes de la pandemia, unos investigadores brasileños de la Universidad de Paraná, y estuvieron mapeando la microbiota, las bacterias y las levaduras de algunas fincas, algunas de nuestras fincas, inclusive en el departamento del Paraíso. Oh, curioso que la bacteria dominante en nuestros suelos es la Gluconobacter. Es decir, que el trabajo que hace ese animalito lo podemos replicar con tecnología, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro modelo. Aprovecho el comercial rápidamente, pero lo importante aquí es esto. Debido a la explotación que ha habido de la civeta en algunos países, están prohibiendo el uso. Correcto. Pero teniendo la tecnología, conociendo la microbiota, sabiendo la ciencia, se puede replicar y se puede hacer. Hacia allá es hacia donde va la industria. Esa es la parte interesante. ¿Y tú dónde leíste eso de la civeta? En algunas lecturas que uno hace, inclusive está prohibido la captura en Es varios correcto. países de Asia. Yo te lo digo que es la primera vez que yo escucho de eso. Sí, es primera vez. Sí. Yo hubiese dicho, Daniel me está hablando de cubeta, no de civeta. Aunque sé que aquí tenemos un autodidacta, un hombre de lectura. Aquí tienes a un dirigente obrero joven, pero con una formación producto de la perseverancia en el estudio enorme. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, miren. Esa es la civeta. Esa es la civeta. Qué buen trabajo. Excelente. Y se come la carne de la civeta. Se come el café así en grano. No, lo digiere. ¿Y el animalito? ¿Ah? ¿Y el animalito? No, yo no creo que bueno, algunos lugares se comen todo, son omnívoros. Sí. Los asiáticos de repente se lo comen, me sigue allá. Sabe que precisamente para proteger el hábitat natural de la civeta, están prohibiendo también el consumo de ese café, porque ha venido un proceso de deforestación que inclusive se cree que la eliminación de los hábitats naturales ha abierto la puerta a virus como el coronavirus, como el SARS, y precisamente por lo mismo esto está tendiendo a perder popularidad entre los consumidores. Hoy los consumidores no son los mismos que en febrero. Así es, en febrero pudiesen haber sido impresionados por la civeta, hoy ya no. Hoy andan buscando otras cosas. Pero lo de fondo es lo doloroso. El tratamiento que le dan a este animal, lo capturan, lo meten en una reja, no le dan comida, es sumamente doloroso. Sí. Maltrato. Y sabiendo que nosotros tenemos esa bacteria y esa levadura de manera natural en nuestros suelos, ¿por qué no explotarlo con ciencia y tecnología? Rubén, hábleme de esa libra de café que ayer se cotizó a $1,200 en Panamá, por favor. Parte del modelo que ha seguido algunos países, Panamá, por ejemplo, se ha separado un tanto de un modelo similar, de un modelo como el nuestro. Nosotros estamos en un modelo de café de alto volumen. Ellos están en un modelo de poco volumen,
y de muy alta calidad, de altísima calidad. El precio promedio de nuestro café, con el volumen que nosotros vendemos, la libra la vendemos unos $50 la libra, Basilio. Por ahí. Por ahí. Ellos, los panameños, lo venden a $35 la libra, Pero en promedio. Pero el día de ayer, en una subasta global, en una subasta electrónica, que por cierto es el nuevo modelo hacia donde va la industria del café, la lograron colocar a $1,300 la libra. Un microlote a $1,300 la libra. O sea que un quintal, multiplíquelo por 100, $130,000. Un Cuando quintal. el quintal nuestro, en promedio, nosotros lo vendemos a 150, ellos en una subasta lo logran colocar a $130,000. Sí, son volúmenes pequeños, pero ellos siguen otro modelo distinto al nuestro, más enfocado en menor producción, más ciencia, más tecnología y en posicionar una marca país de muy alta calidad. Nosotros todavía no estamos en esa liga, a pesar de que tenemos muy buenos cafés como este. Todavía no hemos llegado ahí. Es lo que le preguntó a Basilio, pero ¿qué tipo de café puede ser No, ese, mira, Basilio? mira, lo que pasa es cierto, es verdad. Lo que pasa es que estás hablando de simple y sencillamente una zona específica, Panamá, el Boquete, y estás hablando de un micro lote. ¿Ok? Estás hablando donde no hay la cantidad de productores que tenemos acá. O sea, son dos mercados completamente distintos. Aquí estamos, en Honduras estás hablando que tenemos más de 125,000 familias productoras de café regadas en 15 de 18 departamentos. No podemos compararlo. ¿Por qué? Porque Panamá estás hablando de una sola zona, un café, y le han metido mercadeo, y estás hablando de un microlote, no estás hablando de 8, 9, 10 millones de sacos que hemos logrado exportar nosotros acá. Claro. Sí exportamos microlotes y sí hemos vendido también a precios de 350, de 450 microlotes también. Nunca como Panamá con lo que hicieron con este café. Más sin embargo, Honduras, el mal llamado castigo que teníamos, por ejemplo, menos $35, menos $42, eso ya desapareció. Hoy nosotros, desgraciadamente, con lo de la pandemia y todo, el precio subió al final de la cosecha, pero nosotros estamos vendiendo como país de origen a más 30, más $35. Te estoy hablando volúmenes. Y eso no existía antes. Pero ahí el modelo, ahí lo que yo estoy en una posición diametralmente opuesta a la de Basilio, y por lo siguiente. Nosotros vamos a recibir este año alrededor de $800 millones en exportación de café para 125,000 productores. Entonces, cada productor recibe alrededor de $700. Eso es lo que recibe en promedio, si lo dividiéramos. En Boquete, en Panamá, solamente hay 2,400 productores. Y ellos en promedio venden $35 la libra y exportan alrededor de 30,000 quintales. Es un volumen bien pequeño, pero en promedio ellos reciben $760. 760, perdón, eso es lo que recibe el hondureño, mientras que ellos reciben $6,400, casi 10 veces más. ¿En qué modelo queremos estar? ¿Queremos estar en el alto volumen donde recibimos poco o queremos estar en el negocio de bajo volumen donde recibimos mucho? Depende. Le quería hacer un comentario. Más del 42% del café que está exportando Honduras es café especial. Y cuando digo café especial, exportamos orgánicos, 4C, UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance. O sea, estamos a niveles de vendiendo cafés ni siquiera en microlotes. Estamos vendiendo cafés a más $90, a más $150, sin entrar a una subasta electrónica. Me encanta su posición. Pero ¿cómo poder comparar 15 departamentos, 125,000 familias productoras? ¿Sabe cómo está eso? Como que vengamos y digamos, ok, deje de producir Honduras, vamos a producir, voy a utilizar la zona de Marcala porque tiene dominación de origen, solo Marcala en Honduras puede producir y el 100% del esfuerzo va a ser concentrado en café de Marcala, Honduras, café de Marcala, Honduras, pero con propiedad. Sí. Cachimbeamos a los panameños. Si el café hondureño no tiene fronteras, lo metemos en cualquier país del mundo.
pero no puede haber una comparación donde tenemos una zona específica con 2.000 productores, óigame, con 125.000 familias productoras de tamaño de una manzana, media manzana a más grande. Entonces no podemos comparar. Ahora, póngame geisha panameño y lo ponemos con cafés hondureños, que le voy a decir una cosa. Fíjese que ellos solo pueden decir geisha y solo pueden decir una zona. Yo le puedo decir Copán, yo le puedo decir Lempira, gracias, yo le puedo decir Lloro. Todo el mundo ¿Pero en en qué cabeza negocios conoce Marcala. estamos? Y tenemos cafés súper buenos. Bueno, no tenemos, fíjense que no hay cosa más linda cuando uno viaja. Yo lo primero que monto es mi pabellón nacional, porque a veces nos confunden ahí con México, como que no saben de geografía. Y fíjese que no hay cosa más bonita que decir, le piden marcarla a uno y usted le pone otras 3 zonas que tenemos aquí en el país. Claro, ese es el problema. Exacto. Y son diferentes sabores, tenemos diferentes microclimas. Son un comentario, yo no sé nada de eso, porque ahora estamos llenos de especialistas y analistas. Ustedes sí son cafetaleros y le entienden el tema, yo no me voy a meter. Pero yo lo que vi, por ejemplo, ¿qué hacen los alemanes? ¿Qué han hecho los alemanes? O lo que hizo Stiglitz, por ejemplo. ¿Ah? Aquí el tema es de cómo generar marca. ¿verdad? La marca café, y yo entiendo que Honduras ha logrado ese espacio. Correcto. Marca café Honduras. Yo entiendo que ya los insumos, la materia prima son otras cosas, pero la calificación de la marca es lo que hace que un producto Es correcto. se acrecente. Ahora, ¿cuántos Imagínese de los cuántos productores tiene en 125.000 Panamá? productores en Honduras Sí, hombre. están en prosperidad? Sí. Usted tal vez no tendrá los detalles, No soy, no es un especialista en café, pero sí es un especialista en el tema obrero, en salario mínimo, lo social, básicamente. en lo social, en la erradicación de pobreza. Así es. Y yo creo que todos estamos en ese negocio, sí estamos todos. Así es. Esa preocupación sí la tenemos todos, Así es. en la erradicación de la pobreza. Así es. Lamentablemente, y me avergüenza decirlo, nosotros estamos trabajando para cambiar eso, pero de las 125.000 familias, este año, con una crisis global, Productoras de café. ¿usted cree que van a salir de la pobreza produciendo café como lo han venido haciendo generación tras generación tras generación? La evidencia nos dice que no. La evidencia nos dice que el 80-90% de esos 125.000 productores siguen siendo pobres. Admito que hasta en este momento voy comprendiendo el diálogo de los últimos 8 minutos. Me he sentido como en la luna, que están discutiendo Basilio, Rubén y Daniel, digo. Porque la pregunta mía al comienzo era, ¿qué es eso de que a mayor cantidad de productores menos calidad el café? Eso es lo que yo estaba comprendiendo. ¿Por qué? Cuéntenme, por favor, Mira, para terminar de comprender esto. Honduras es tan bendecida que tenés fincas en el lago de Yohoa, 300 metros sobre el nivel del mar. Tenés fincas a 1920. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es mal café el café que está a 300. Sí. No es mal café, simple y sencillamente sus características, ¿ok? Feno y genotípicas, no son iguales a las de un café de altura, pero posiblemente el café de Marcala o de altura no te guste a ti, no le guste a un asiático porque tiene demasiado cuerpo, demasiada acidez porque está acostumbrado al té, pero le encante el del lago de Yohoa que está a 300, 400 metros sobre el nivel del mar. Esa es la ventaja y la bendición que tenemos aquí en Honduras, que tenemos suelos que te dan diferentes características. Valor agregado extraordinario. Es correcto. Ahora, ¿tú crees que sea una utopía la de Rubén Darío Sorto querer universalizar la calidad de ese café para venderlo mejor? No podrías porque a un Illy Café en Italia que está acostumbrado a un café estrictamente de altura, que no te castiga, sino que te bota, te rechaza el contenedor para ver qué haces con él, no le va a gustar un café flat que no tenga sabor del lago de Yohoa, pero sí se lo puedes vender a una España que le gusta o una Asia que le gusta. O sea, no podríamos unificar. Sí estoy muy de acuerdo en la posición de la economía de las familias productoras de café, muy de acuerdo. Ahí sí, pero unificar, ¿cómo podrías si a ti te gusta un tipo de café y a mí me gusta otro? Esa es la ventaja que tenemos en Honduras. El problema, por ejemplo, es que ese café
Geisha pasa por prácticamente la misma máquina para ser procesado, la misma calidad de agua, todo. Aquí tú tienes gente que seca con secadoras solares. Antes mirabas en las orillas de la carretera que ponían a secar café, y el café tiene la cualidad que absorbe el olor de lo que lo rodea. Entonces no podés, a un exportador que nos llega una piñata de sabores. Y imagínate que estés comprando en 15 departamentos y estés recibiendo café todos los días y te viene café de todo el país. Entonces no podríamos tener nosotros, y dentro de una montaña, dentro de una misma finca, tú tienes diferentes tipos de características. ¿Por qué? Porque una finca está cerca de un naciente de agua y tenés más sombra que la otra parte de la finca donde está más el sol. Ahí tenés una variación. Ya en tu misma finca. Por eso, cuando él dice geisha microlotes, aquí también tenemos microlotes dentro de su misma finca. El proceso que tenés que darle, y por eso en Honduras tenemos la tasa de excelencia, que es donde se califican los mejores cafés del país, y llegás a los últimos 10 para premiar a uno, que es lo que estamos hablando con el amigo acá. ¿Y qué pasa con nosotros que no calificaron, que son excelentes cafés también? Así es. ¿Me entendés? Entonces sí sería muy difícil para la cadena productiva, comercializadora y exportadora, fuera lo más bello y lo más fácil. Sí. Yo tengo una opinión para tal vez enlazar lo que plantea muy bien Rubén. Renato, en Perú, no como para que nos comparemos, no como información, porque aquí las comparaciones no son correctas, ¿verdad? Cada quien tiene su especialidad, su peculiaridad como país. Perú confinó, para caer el tema de lo social, que lo que plantea correctamente Rubén. Esa es la pregunta de fondo aquí. Sí. Perú confinó antes que Francia y antes que Inglaterra, ¿no es cierto? Correcto. Confinó. Y Perú sigue siendo, después de Brasil, en América Latina, el país con mayor infección. Una tasa de mortalidad bastante fuerte. Sí. Y el fenómeno que se produjo en Perú fue la emigración, no la emigración de Perú para Colombia o para países vecinos, sino la emigración de las zonas urbanas a lo rural. Cuando yo escucho aquí en Honduras de que el peligro ahora es que el virus se instale en lo rural, sentido común por indicadores, puedo entender yo que el tema es la migración por los efectos de la pandemia en las principales ciudades, de la gente que vive en Tegucigalpa, en San Pedro, a las zonas rurales, a volver a sus orígenes. Ahí tiene una familia y es posible entonces que el área urbana esté trasladando la contaminación del virus. Escuché una noticia que estaban colapsados ya los hospitales en varias zonas rurales del país. Entonces la pregunta de fondo es, ¿qué va a hacer una persona que está en las principales urbes, llamémosle urbe, y regresa a sus orígenes, a lo primario, que es al cultivo, a producir, porque le perdió el trabajo aquí, está suspendido, está despedido, busca a su familia y va a sembrar? Y una de las ofertas más importantes que tiene el sector rural y que está más o menos organizado y estructurado, no estructurado formalmente, es el café. Entonces lo que dice Rubén, para caer en el tema social, nosotros podemos tener mucha calificación en la caficultura, los productores están avanzando, están calificando. Renato, pero ¿cuál es el efecto de la movilidad social en función del crecimiento de marca, de calidad? Lo ha dicho muy bien Rubén. Esas familias siguen viviendo en la pobreza. Inclusive muchos productores producen, valga la repetición, en pobreza, sin tecnología. Entonces, eso es digno de reconocer a estos productores nacionales la forma en que están compitiendo. Fíjate. Nosotros estamos ya en el tiempo de la inteligencia artificial en primera fase. Y fíjate que, para que entremos al tema, que ese es el que nos preocupa, el tema social, la pobreza, el país crece, el café se incentiva y crece en precios. Sí. Pero la situación de la gente no cambia. Ese es el peligro que tiene el país. Ese es el gran reto que tiene Honduras, como dice muy bien Rubén. ¿Cuál es el efecto de nuestro crecimiento tecnológico en marcas en función de la reducción de la pobreza? Ok. Y ahí... Déjenme moderar el asunto. El productor de café en Honduras no es feliz
El productor de café en Honduras no es feliz. Mira que Basilio arrugó la cara y dice, ¿qué quiere decir Renato con eso? De que el productor de café no es feliz. No está plenamente satisfecho. Dice, trabajamos y no salimos de la pobreza. El productor de café de Honduras no es feliz. Así es. El productor de café de Honduras espera un milagro que el quintal llegue a $2 la libra, Y si- $200 el quintal. Renato, y si no es feliz, Con eso sería feliz. Pasa pendiente de ese milagro, de ese golpe en el mercado internacional. Pasamos. Correcto. No es feliz el productor de café en Honduras. Entonces, viene Rubén, ¿y qué es lo que tú quieres que se revolucione en este negocio que tenga que ver con los productores? Si ¿Cuál es el mensaje? seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir obteniendo los mismos ¿Qué es resultados. hacer las mismas cosas? El mismo sistema educativo, No. yo me refiero al café, a los el productores de mismo café. sistema productivo, las mismas variedades, las mismas maneras en que es que mi abuelo lo hacía así, es que mi bisabuelo lo hacía así. ¿Qué debemos hacer para que exista movilidad social y que esas 125,000 familias salgan de la pobreza? Inyectar y meter recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de ciencia, conocimiento, marca y realmente capital. Y cuando eso ocurra, entonces el status quo va a cambiar. Pero mientras no lo hagamos, mientras sigamos secando a orilla de la carretera, que lo siguen haciendo, mientras No lo hagamos. sigamos fermentando en condiciones insalubres, mientras, y no lo hemos dicho, Ese es por un cada problema. libra de café que se produce una libra de desecho. Una de las industrias más contaminantes en este momento en el mundo, y también me avergüenza decirlo, es el café. Así. Porque todas las aguasmieles y Así es, toda la pulpa va a dar a nuestros ríos y a nuestros suelos, contaminándolos. ¿Y sabe qué? Y esto es lo bonito y lo interesante. Estamos sentados literalmente en una pila de riqueza. Si nosotros convirtiéramos todo eso en productos de alto valor, que sí se puede con tecnología, la realidad del caficultor cambia por Y completo. sabes que hay ejemplos en Honduras. Mira, yo he tomado vino de café en algunas regiones de Santa Bárbara. El valor agregado que le dan a eso que tú dices es contaminante. Los que pueden ya tienen un valor agregado para eso. Ahora, vamos a ver. Tú compartes ese criterio, Basilio. Lo comparto, sí, pero yo creo que hace falta el ingrediente más importante de inyectarle. Estamos hablando del café, más sin embargo es el ingrediente más importante que hay que inyectarle a los 9 millones de habitantes de Honduras. Y es inyectarles el amor a lo que hacen, el que no tengan vergüenza de decir soy hondureño. Sí. Y en nuestro caso, soy cafetalero. Porque parece que mucha gente no se siente orgulloso de ser hondureño. Les da pena soy cafetalero. ¿Qué pasa? No somos delincuentes, no somos narcotraficantes, hacemos bien y nos gusta lo que hacemos y lo hacemos bien. Sí, estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero hay cambios. Hay cambios. ¿Cambios a qué me refiero? Tenés a un montón de centros que están enseñándole a los jóvenes ahora a no lo hacía mi abuelo de esta manera, sino que la nueva tecnología. Tener centros de acopio, o sea, sí estamos cambiando. Yo no miro solo lo negativo, miro lo positivo. Estoy de acuerdo, pero le pongo por sobre todo eso, que se nos mete en las venas, en la sangre, somos hondureños y que nos sintamos orgullosos. Pero es que ese estado de conciencia, de orgullo hondureño, de ser hondureño, yo me siento muy orgulloso de ser hondureño, pero ¿sabe qué trae orgullo a una nacionalidad? Soy próspero. Soy próspero. Eso da orgullo. A mí no me da orgullo decir soy pobre. Entonces, a nadie le da orgullo decir estoy en la miseria, no le di de comer a mis hijos el día de ayer, no puedo mandar a la escuela a mis hijos porque no tengo internet. Si nosotros sacamos de la pobreza a esa gente, le aseguro
Y de esas nacionalidades tenemos muchos ejemplos Mira, en el mundo. Basilio, yo sé dónde se marca la diferencia. Mira, tú no conoces a Rubén Darío Sorto, tú lo conoces hasta hoy. Quizás lo habías visto en algún programa de televisión, lo habías visto en Frente a Frente, pero así face to face, personalmente no lo conocía, lo conoces hasta hoy. Hasta hoy. Mira, Rubén no era productor de café hace 10 años, hombre. Mira, si Rubén fue asesor económico de este pakistaní de San Pedro, ¿cómo se llama? Yusuf Hamdani. Y cuando digo, y no lo digo de manera despectiva, No. es que tú me llevaste un día y desayunamos ahí en la casa Sí, señor. de Yusuf Hamdani. Andani, era asesor económico de Yusuf. Luego fuiste asesor de Freddy Nasser. ¿Es correcto? Correcto. Mira, yo nunca conocí como productor de café a Rubén, pero Rubén es un hombre estudioso. ¿Dónde se marca la diferencia? Mira, ¿dónde se marca la diferencia? Este hombre vio en el café un negocio. Mi sorpresa es que viene hace como 3, 4 años. Renato me dice, metámonos en este negocio. ¿Qué le digo yo? Porque este hombre ha sido formado en las ciencias económicas. Pero mi gran sorpresa es cuando me dice, tengo 200 manzanas cultivadas de café. 200 manzanas. ¿Y sabe qué le estoy proponiendo Mira. al mundo, al pequeño productor? Ahorita lo interrumpo ahí. Le digo, los llevo a China, a Asia. Toda la infraestructura nuestra, todo el conocimiento, toda la ciencia que nosotros hemos desarrollado en los últimos 5 años, con una red de universidades alrededor del mundo, con el apoyo del gobierno, con tecnología de punta, de vanguardia, que nadie tiene en el mundo, la ponemos a disposición del pequeño productor. Entonces, mira, ¿dónde se marca la diferencia de este hondureño? En la educación. Por eso, En la educación, ahí se marca la diferencia y por eso tú lo ves con ese optimismo y esa certeza, que si su experiencia se masifica en los 125,000 productores, Le cambiamos la, todos los le productores cambiamos la cara. ya no van a al andar café. renegando cada año que son pobres teniendo un emporio, porque cuando el café está bien en el mercado internacional, los productores de café de Honduras son ricos. ¿sabe qué es lo que pasa? Y estoy muy de acuerdo, yo no estoy en contra. Porque él hace 4 años, vio la oportunidad. Porque habemos terceras generaciones, en mi caso en café, y con mucho orgullo la cuarta, mis 2 varones ya están trabajando en Honducafé. Tenemos 4 generaciones y los que estamos el día a día, como dice aquí el amigo, yo corté café y a mí se me entumen las manos y es bien cachimbiado No cortar aguanta. café. Entonces yo aplaudo. Sí. Yo aplaudo lo que él está haciendo, pero en esas 4 generaciones tenés 2 escuelas construidas en los corazones de montaña, donde todos los días entra y sale un técnico o un camión a ponerle atención, no una construcción que quedó botada, donde tenés hoy en día la Asociación de Exportadores de Café de Honduras, ADECAFE, por primera vez en Latinoamérica, construye un centro que ya se tienen a más de 2,000 menores, cuidándose pues, entre los padre y madre andan en la montaña. Eso no existía. Estamos 100% enfocados, y estoy muy de acuerdo con él, en la educación. Educando, se están en proyectos de educar a 25,000 jóvenes en 5 años, con una de las empresas más grandes del mundo. Eso no existía. Eso lo estás escuchando en los últimos 10 años. Entonces, definitivamente, lo que él está haciendo es poniéndole valor agregado, así Sí. como muchas otras personas, así como ya no solo es café de palo. Mira, ¿ves? ¿Qué es valor agregado? Antes, ¿dónde encontrabas una cafetería vos en este país? Muy raras veces. ¿Dónde, qué pueblo, qué aldea vos no vas y ya tenés un café por muy chiquito que sea? La gente ya está entendiendo, definitivamente no podés de la noche a la mañana. En 4 años, hace 4 años, él vio la oportunidad de mercadeo, pero ya tenía que haber una base, ya tenía que haber una columna vertebral de una producción Eso de no- café, de un país que no era nadie, no éramos referentes. Basilio, Señor. solo tal vez para terminar esta parte. El valor agregado. El café la producción de café es uno de los rubros más importantes para la sostenibilidad, como las remesas, Claro. Sí. como, en función del impacto del Producto Interno Bruto. Entre mejor esté el precio, mejor para las finanzas hondureñas. Y esto, y tan importante, porque no es el tema no era el café, ¿va? Pero tan importante es el tema del café socialmente hablando, Renato, y aquí sin estos prejuicios ideológicos, nosotros
Si a uno le pone a escoger entre la ideología que tenemos doctrina y la realidad, me voy por la realidad. Es correcto. Para ver cómo se solventa. Por ejemplo, estos acontecimientos en relación específica al café, por ejemplo, Vietnam, independientemente de Debe eso. ser una experiencia enorme. Vietnam es increíble. Sí, o sea, enmarcándolo en el tema de discusión social, bueno, que Vietnam fundamentó su desarrollo, su crecimiento. Era un país muy parecido a Honduras. Sí. Hablando socialmente, una pobreza extrema. Donde sí hay Y- movilidad social. Exactamente. Donde sí hay movilidad Han social. creado Este riqueza a partir rubro- del café. Básicamente generó una gran movilidad social. Oíme, Y Daniel, competitivamente con Brasil. Ajá. el otro día vino un hondureño de Los Ángeles. Sí. Vino aquí, quiero que me ayude, que me asesore. Un grupo de hondureños que vivimos en Los Ángeles queremos construir un partido político. Me dice. Ajá. Ya basta de Honduras. ¿Y sabes qué me trajo de regalo? Una bolsa con café vietnamita. Y cuando leemos sobre cómo el café ha prosperado a Vietnam, ese país que estuvo en las ruinas después de la guerra con Estados Unidos, cuando vemos lo que pasa en Vietnam, uno se sorprende. ¿verdad? Es a lo que tú te estás refiriendo, ¿verdad? A eso me refiero. A eso te estás refiriendo. Vietnam estuvo 10 años prácticamente en guerra. Nosotros no hemos estado 10 años en guerra. ¿Y cómo es que País sufrido Vietnam. se han levantado y se han reinventado? Correcto. Y ahí entrando al tema que hoy nos ocupa, solamente le dejo estos insumos rápidamente. Lo que cambia una nación es educación y salud. Ayer me llamó muchísimo la atención las acotaciones que hacía Santiago Herrera, el sabio. El anciano sabio. Me encantó cómo lo introdujo cuando hacía referencia a las competencias que necesitamos los hondureños desarrollar y en el énfasis en el tema presupuestario de dos áreas estratégicas para Honduras. Antes del programa yo le comentaba a Renato, Honduras, para trasladarlo a números que creo que no son más fáciles de digerir. En educación al año, en el presupuesto nacional invertimos 520 millones de dólares. Y en salud alrededor de 350 millones de dólares. Permítame, dame esas cifras. Repitámosla. En educación al año invertimos 520 millones de dólares. en el presupuesto. Sí, señor. Sí, correcto. El presupuesto Así es. hondureño de 288 mil millones, Así es. trasladándolo a dólares, son 520 correcto. millones Para de educación. dólares. Para educación. Correcto. Y 350 millones de dólares para salud. Inaudito. Contrasta. Entre ellos dos, suman el 7% del presupuesto. Costa Rica, que es el vecino al lado, y uno tiene que compararse, las comparaciones nunca son buenas. Pero para información pero son para correctas. información sí. Así es. Hay una figura que se llama benchmark. Hagamos un benchmark, un comparativo. Costa Rica invierte en educación 4.200 millones de dólares. Anuales contra los 520 millones de dólares de Honduras. Y en salud, ellos invierten Sí. 3.200 millones de dólares contra 350 millones de dólares. Cuando su PIB, su Producto Interno Bruto, es apenas 3 veces. Son 60.000, no, ni siquiera 3 veces. 60.000 millones de dólares contra 25.000 millones de dólares. Eso es un poquito más del doble, pero ellos invierten 10 veces más en salud y en educación. Espérame, ¿de cuánto es el PIB de Costa Rica? 60.000 millones de dólares. ¿El nuestro? 25.000 millones de dólares. Con esa mentalidad de los ticos, si su PIB fuera 25.000 millones de dólares, ¿cuánto invertirían en educación? Deberían de Hacer- invertir. hay que hacer la relación. en No, correcto. nuestra- Es sí, que ahí sí, es donde quiero. Sí, rápido. Es que eso es por prioridades. No, correcto, es lo que te digo. nacionales. Sí. Si usaran nuestra lógica, 70%. Sí. ellos invertirían alrededor de el 10%, el 1%, alrededor de 1.800 millones de No, dólares. yo te hago la reflexión porque dirán algunos, invierten más en educación y en salud porque su PIB, su Producto más Interno alto. Bruto es mayor no que es el de eso, no Honduras. es eso. No, Vámonos. si solo fuera 25.000 millones como el de Honduras, invertirían Exacto, lo mismo. sí.
porque priorizan la salud y la educación. Vámonos al presupuesto. El presupuesto de Costa Rica, el presupuesto nacional, son 18.000 millones de dólares. Nuestro presupuesto es de 11.500 millones de dólares. Ellos invierten de su presupuesto nacional cerca del 50 y pico % en salud y en educación, mientras que nosotros solamente invertimos el 7%. Claro, es que no es un problema de permítame. monto, Correcto. Renato, es un problema de Claro, porcentaje a y de eso quiero llegar, prioridades nacionales. A eso De quiero llegar. prioridades y de Fíjate que porcentaje. Así es. En Honduras Solo queremos permitime, hacer solo lo que no permitime hicimos en porque yo 50 sé, años en 6 meses solo en permitime, salud. porque yo sé Ok. que ni Basilio ni Rubén Darío, que es empresario, van a compensarme lo que deje de recibir por no pasar los anuncios que corresponden a esta mañana. De acuerdo. Entonces, permíteme pasar los anuncios. De acuerdo. Vos sabes que es insumo para que se sostengan las empresas de comunicación, la publicidad. Y yo estoy seguro que Basilio y Rubén no van a decir, bueno, como Renato estuvo con nosotros y no pasó anuncios porque teníamos un buen debate, vamos a compensar ante Televicentro y nosotros le vamos a financiar los anuncios que dejó pasar. No, déjame ir a la pausa entonces, porque yo sé que no lo van a hacer. Vamos a comprar la liga. ¿Tú querías agregar algo ya para entrar ¿De qué era? al otro asunto? Estabas hablando del café, ya como conclusión. Ya vamos a entrar a Vamos, ahora otro entremos asunto. al punto de un solo, ya al otro punto. Sí. Sí, que es el mejor. No, este es muy buen punto. No, hombre, pero del café también hay algunos Muy buen. problemas Es administrativos. que el café está íntima. El café es como la maquila. Es una generación brutal de empleo. No, lo que te quiero decir es que no todo es color de rosa, ¿verdad, Basilio? No. No todo es color de rosa. No, Mira, no. yo todos los años digo yo, ¿y qué pasa en el café? Todos los años los escucho hablando que esa retención, Sí. que esa retención, Sí. que esa retención, que esa Y hay algunas veces digo yo, ¿y qué onda con eso de la retención que tanto me protesta? ¿Cuál es el problema ahí? Sí. No, sí, tenemos varios impuestos, varias retenciones que se le da a la caficultura, Renato, y pues creo que en estas situaciones de pandemia es un tema que hay que verlo con lupa. Hay que verlo con lupa porque, o sea, definitivamente tenemos una caída de mercado. Venimos de 90 a 100, estuvimos a 130, ahorita estamos 117, está fluctuando bastante. Tenemos los problemas de pandemia y pues sí hay que verlo muy detenidamente. Muy bien, muy bien. Habrá espacio para hablar sobre esos problemas estructurales gremiales del café. Ok, el otro tema. ¿Saben ustedes que en noviembre viene la negociación del salario mínimo en Honduras? Pero ese no era el tema. Ahorita en la mañana te lo sacaste. No. Es cierto. No, espérame. ¿Qué me pregunta Ayer yo- Renato cuando vengo? ¿Es cierto que van a negociar el salario mínimo? No, ya te pero ese es cuento. un tema que hay que discutir. Mira, no, ya te cuento. Claro que lo tenía como un as bajo la manga. Mira, ayer yo escuché una conversación Sí, me aquí contaste. directa de Santiago Herrera con los panelistas que tenía. Entonces les dice Santiago Herrera, eso no salió al aire, pero yo lo estaba escuchando aquí. Miren, les dice, Estuvo Santiago se nos ayer aquí. viene, se nos viene un tema serio que debatir en noviembre, dice. Y yo no sé cómo vamos a hacer, dice Santiago Herrera, el tema del salario mínimo, dice. Así dijo Santiago. Yo tengo una calificación para eso, Renato. Porque Y claro- ustedes son microempresas. Ustedes son los que generan el 70% del empleo. Y una cosa es el tratamiento que se le está dando a la micro y mediana empresa, y otra cosa, Renato, es el tratamiento que se le está dando a la gran empresa. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí vamos a crear una crisis. Hay empresas grandes que nunca dejaron de ser esenciales. Y si vos tenés la información, ya el Banco Mundial y el Fondo Monetario están disminuyendo los efectos de la pandemia. Porque están diciendo que el comercio virtual, en muchos casos,
superó al comercio tradicional. Renato, en América Latina, porque yo tengo que hablar de eso, mira, de 73, hay nuevos 73, ya no llaman millonarios, sino que tienen miles de millones de dólares, que generaron 48.200 millones de dólares en ganancia entre marzo y junio. 413 millones de dólares diarios. Entonces, mira, hay que hacer una calificación a fondo de este tema. Por ejemplo, los supermercados nunca cerraron. Los productores de alimentos nunca cerraron. El canal nunca cerró. Pero bajó. Entonces, bajó lo que tenemos fuerte que la hacer, publicidad. pienso yo, es lo que hicimos cuando el huracán Mitch. Mira, te quiero decir, no, está bien lo que estás diciendo aquí. Tú puedes decir lo que quieras, pero, No, pero por ejemplo, mencionaste, esto es un negocio, pues. Exacto. Los medios de comunicación es un negocio, pero mira, cae la publicidad. Bueno. Cayó la Por publicidad. eso tengo que hacer el análisis. Pero Y fíjate ahí, bien, yo y no mira le puedo cómo- dar el mismo tratamiento a la micro y mediana empresa que sí se la llevó. No, pero fíjate, Daniel, creo que me malentendiste. Este no es un tema tributario ni fiscal para mí. Pues. No, espérame, Este es un es que tema- no me dejaste, Pues. no me dejaste exponerlo. Pero Santiago no estaba hablando así en privado, satanizando el asunto. No, solo dijo, se nos viene un problema serio. Que ella dice. me está prejuiciando. No, es que no me dejaste terminar. Se nos viene un problema serio, que es el salario mínimo acuerdo, que hay hay que que comenzar a enfrentarlo. debatirlo Hay en que noviembre. enfrentarlo. Claro, él lo mira desde la perspectiva de las empresas No, yo estoy de acuerdo. quebradas, Estoy de acuerdo. del montón de desempleados que hay en Honduras en este momento. 130,000. Y tener que negociar un salario un mínimo. efecto a 500,000 No te prejuicies. Él no lo dice para satanizarlo, sino para poner en alertas que hay que comenzar a hablar acuerdo. con los obreros, con los Totalmente de dirigentes acuerdo. gremiales, No, en con función que no se responsabilidad. vuelva un trauma esa negociación a partir de noviembre. Que no sea igual a lo de los políticos. Y ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. acuerdo. El tema del salario mínimo, creería yo, Renato, y es algo que a veces no comprendemos bien, debe de estar ligado al tema de productividad y competitividad. Sí. Nosotros tenemos un salario mínimo que ronda ahí los $300, Sí. en Costa Rica es de 513. Es el más alto. ¿Y quién es más competitivo? ¿Costa Rica o Honduras? Sí. Entonces, Tener bajos salarios no lo hace más competitivo a usted. Mire, será interesante el tema que Exactamente. tendremos en los próximos minutos. Exactamente. Solo terminemos este asunto porque el diálogo sobre el café ha tenido repercusiones. Mira, quiere intervenir el designado presidencial Ricardo Álvarez, que ahora se dedica al negocio del café también. Sí, compró unas propiedades. Sí, y quiere intervenir el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Todo gusto. Eduardo Facuseijo. Con todo gusto. Entonces, los escuchamos a ellos y luego venimos a debatir De acuerdo. lo del salario mínimo. El salario que tenemos vigente, el mínimo, se aprobó para 2 años. Sí. Vence este noviembre. En octubre tiene que hacer la denuncia a los trabajadores para comenzar a negociar en noviembre. ¿En qué condiciones? No, o con las condiciones actuales de país, tiene que negociarse un nuevo salario mínimo. Va a estar tremendo eso. Si miramos cómo están las MIPYMES en este instante, clamando por refinanciación de sus deudas, pidiendo préstamos con bajos intereses, porque ya están a punto de que se les ponga la lápida. ¿Ve? Así que yo les pido la atención. Vamos a ver, o a escuchar, mejor dicho, al designado Ricardo Álvarez, que se comunica con Frente a Frente. Adelante, Ricardo. Gracias, Renato. Un saludo a los 3 buenos amigos. La verdad que esta mañana me he puesto nuevamente a soñar, me he puesto a pensar lo mucho que podemos hacer. Tenemos 3 personajes que están ahí que son súper talentosos. La familia Fuchich es alguien que yo respeto y admiro. Como dicen, ya están entrando a su 4ª generación en el tema del café. A la par Rubén, que apenas tiene, no 4 generaciones, pero estoy seguro que su padre en su momento hizo parte de esto, pero él se había dedicado a otras cosas. Y Daniel, que es un hombre que mira las cuestiones desde el punto de vista social, que es fundamental. Un par de reflexiones al respecto. La línea de comercialización es terrible para el productor. Una taza de café a 3 centavos de dólar, que es lo que le sale de beneficios a quien produce, versus la que lo vende en Nueva York o en Japón o en Taiwán a $3. Ahí miras el margen de 3 centavos
a $3, ¿y a dónde se queda todo? El dinero de quien pone todo el riesgo, donde pone todo el pellejo, donde pone todo su capital y a donde desincentiva a los hijos de ellos a que sean productores porque no están viendo que salen de la pobreza. Eso es algo que tenemos que reflexionar. Como bien decía Rubén, algo no está bien y hay que meterle tecnología y hay que meterle el brazo extensionista para que haya más gente preparada ayudándole al productor en nuevas técnicas, en nuevas plantas. Pero al otro lado tengo a Fuchich, que obviamente si no hubiera sido por gente como él, que compra grandes cantidades de café para poder exportarlo, las economías de muchos hondureños estarían en muy mal estado. Entonces aquí cómo encontramos el balance, cómo encontramos la fórmula para que en un programa a mediano plazo, yo lo dije hace mucho tiempo atrás, le damos vuelta de calcetín al sector café para que entonces empecemos a ver que lo más importante en las primeras planas de los noticieros no sean los 1.000 millones o los 1.200 millones de dólares que se logran de exportaciones, sino cómo logramos sacar de la pobreza a los 125.000 productores que año con año dependen del precio del café, que no puede seguir siendo uno que rija los destinos de sus familias. Es aquí yo creo que, Renato, quiero llamarte a la reflexión, en el sentido de que tus programas extraordinarios desde el punto de vista de lo que se está analizando hoy en el tema de café y el futuro de Honduras en este rubro. Pero también dijeron hay una cosa bien importante, que cuando el precio está bueno, hay alegría en esos hogares y hay alegría en Honduras porque el dinero se derrama en esas economías, en las economías locales, entre los mercados más llenos, ves que las señoras van a peinarse a los salones, ves que se compran su moto, que se compran su carrito, ves que mejoran su casa, entonces vende más el ferretero y entonces genera más mano de obra. Tenemos que buscar la fórmula a mediano plazo para que al caficultor hondureño le vaya mejor, y es cambiando las cosas. Si no, dentro de un año vamos a hablar de lo mismo aquí, y dentro de 2 años vamos a volver a hablar de lo mismo, y dentro de 5 años vamos a hablar de lo mismo. Lo que necesitamos es implementar en lo que yo siempre quise ser parte, pero ya me olvido de eso tal vez en el futuro, en esa mesa del café, para que entonces lo que se introduzca en la mesa del café, que están todas las partes involucradas, aunque hacen falta algunos jugadores ahí que deberían de entrar también, es que necesitamos empezar, como quien diría, el área de desarrollo y de ciencia para implementar nuevos modelos, para implementar nuevas técnicas, para que podamos realmente ayudarle al caficultor hondureño. Sueño con eso. Me metí en el café pensando que podíamos cambiar las cosas y algunos se habrán dado cuenta. Me dediqué a traer el otro día, y yo creo que Justicia y Rubén lo saben, una feria que hicimos, un festival que hicimos en Santa Bárbara y una competencia de café que hicimos en Ocotepeque, y nunca en la historia habían venido 40 compradores, jueces del mundo a catar a un departamento, y todos se llevaron el café de Honduras, todos quedaron impresionados con el café hondureño, de sus calidades, de sus sabores, de sus aromas, y todos siguen comprando directamente. A esos 40 fincas les ayudé a pequeños productores que sigan vendiendo a un buen precio, que les vayan mejor. Entonces quiere decir que así hay cosas que podemos hacer y que podemos implementar. Y me gustaría la opinión de Fuchis después de algo que insistí con el presidente Hernández, que es de las cosas que me siento orgulloso de que lo hayamos podido hablar y que nos hayamos podido poner de acuerdo. La entrega de 500,000 sacos de fertilizante para esta cosecha, estoy seguro que esas fincas tendrán más productividad y tendrán más calidad porque tenían fertilizante, pero en otras condiciones el caficultor no iba a poder fertilizar su finca. Lo más probable es que la hubiera cortado, lo más probable es que la hubiese abandonado. Que necesitamos meter en el presupuesto general de la República que esto sea continuo, que esto sea permanente. Hay tantas cosas que hacer. Termino con esto. Estoy admirado de la visión de Rubén, de los planes que tiene Fuchis y la parte social que tiene Daniel. Pero hay que juntarnos, hay que planificar, que no se quede en un frente a frente. Ese es mi llamado hoy. Yo me pongo a la orden, a que si aquella mesa de café está funcionando, fantástico, pero si no, Rubén, empecemos una nueva mesa, empecemos un nuevo diálogo.
presentémosle a Honduras los cambios que debemos de hacer, y no es que van a pasar de hoy a la próxima cosecha. Apostémosle que en el 2025, de las 125,000 familias, ya 5,000 o 10,000 o 15,000 habrán transformado parte de su finca de producción mayor a producción menor, pero con más calidad, que les va a dar más rendimiento y que va a vivir mejor el caficultor hondureño. Muchas gracias. Muchas gracias. El designado presidencial Ricardo Álvarez. También en la línea telefónica Eduardo Facusé, hijo, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Eduardo, mucho gusto, buenos días. Vamos a hacer la conexión con Eduardo. Eduardo quiere también aportar al debate que tenemos. Ya escuchamos. Adelante, Eduardo. Eduardo Facusé, director de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Bienvenido. Buenos días, Eduardo. No tengo buena señal. Pero te escuchamos súper bien. Te escuchamos bien, Eduardo. ¿Aló? Te escuchamos bien. Adelante, Eduardo. Te escuchamos bien. Bueno, lo que quería decir, Renato. ¿Sí? Sí, Eduardo. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias. Sí. Sí, Eduardo, adelante, te escuchamos perfectamente el audio. Primero, agradecer por la oportunidad de participar en el programa, Renato. La verdad que es un tema que a todos nos interesa mucho y yo creo que es el tipo de debate que debemos de tener. Quisiera saludar a Basilio, a Daniel y a Rubén, que han acertado muy bien con sus comentarios. La verdad que muy bien. Yo lo que quería aportar es que creo que estamos buscándole una solución mágica a algo que no tiene solución mágica, ¿verdad? Estamos tratando de buscar un modelo milagroso. Realmente el modelo que funciona es aquel donde a base de trabajo eduquemos a nuestra población y en base a eso salgamos adelante, ¿verdad? Y como Rubén bien lo dijo, ¿verdad? Se necesita capital, ¿verdad? Para poder hacer las inversiones y en base a esas inversiones poder optar a mejores empleos, a mejores ingresos, a mejores salarios. Pero sin la inversión eso no se va a dar. Y el problema que tenemos es que la inversión, en vez de ir creciendo en el país, ha venido decreciendo. Si ustedes se fijan, después del 2017, ¿verdad? Se cayó estrepitosamente la inversión. ¿A qué se debe esto? A la falta del Estado de Derecho. El dinero es frío en ese sentido. El dinero no anda viendo color político. Solo mira si las reglas del juego son claras. Entonces, a falta de claridad de reglas del juego, el dinero se esconde. Y si no logramos estabilidad, Estado de Derecho, la inversión no va a volver a venir. Y entonces vamos a tener una situación que realmente es penosa. Y encima, a mí lo que me sorprende es que hay gente que todavía habla de constituyente, ¿verdad? Queriendo seguir cambiando las reglas. El ciclo es bien sencillo. El capital lleva a inversión. La inversión lleva a generar trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo lleva a que las personas puedan pagar educación para sus hijos. Pero esto va a tardar tiempo. Y si no creamos y protegemos el Estado de Derecho, aquí no vamos a poder salir adelante, lastimosamente. Entonces necesitamos enfocarnos a que se proteja el Estado de Derecho. Este tema de la reelección, separación de poderes, todas estas cosas, el dinero se ahuyenta. El dinero no anda viendo, como les digo, color político. Entonces necesitamos asegurar que la inversión crezca. Y si tú te fijas, en el 2017 creo que cayó 50% la inversión. Y sigue cayendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a atraer inversión para generar los puestos de trabajo? Para ir mejorando, ¿verdad? Para ir mejorando los ingresos. No va a ser en base a esa negociación del salario mínimo. Eso va a ser un estira imposible. Debemos de aspirar a más, ¿verdad? Debemos de aspirar a superarnos y ganar salarios
que sean de mercado, no en base a que alguien empuja, porque es lo mismo. Entonces tenemos que ver más allá, pero sí, solo quería hacer ese punto y agradecerte nuevamente el espacio que me das para poder participar y saludar a los panelistas, a cada quien los admiro en el campo que tienen. No, muchas gracias. Eduardo Facusés, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Ahí coincidimos. Ahí coincidimos plenamente. De acuerdo. Si no tenemos Estado de Derecho, separación de poderes, por más esfuerzos que se hagan, seguridad, vamos a chocar contra un muro. No, estamos totalmente de acuerdo. Sí. Solo que ese tema lo dejamos para la otra semana. Volvamos a este asunto del salario mínimo. ¿Y qué suspiras? Yo sé que todos necesitamos un ajuste salarial. Sí. Ahora, si lo que nos preocupa es cómo vamos a enfrentar ese nuevo ajuste salarial en medio de esta contracción. El salario mínimo tenemos que tocarlo con pinzas porque puede ser un disuasor o puede ser algo que atraiga la inversión. Y en un mundo en el que en este momento los flujos de inversión no se han detenido prácticamente. La inversión extranjera directa en el mundo, Renato, ha caído un 78%. Imagínate. 78%. Prácticamente está en un alto. No hay inversión extranjera directa en el mundo. Entonces, bajo esos parámetros que tú mencionas, vamos a debatir en esto que nos resta del programa, el salario mínimo. Yo miro que Basilio traía ahí una lista de anotaciones, pero me dice Basilio, no hombre, me dice con el primer segmento que tuvimos, todo lo que yo traía anotado se resumió. Entonces, vamos a la pausa. Nuestro Twitter y damos lectura a sus mensajes en redes sociales. Miguel Zelaya, el pueblo siempre es el sacrificado. Los empresarios siempre han cuestionado salario mínimo, que muchos no lo pagan. Ahora se excusarán más por el COVID. Aquí nadie se quiere sacrificar, pero roban, evaden, ganan y se benefician a costa del pueblo. Alan Alvarenga, Honduras es el país que no respeta el salario mínimo. Muchos empresarios, no todos, no lo pagan porque juegan con la necesidad de trabajar con la gente. Conozco una agencia de seguridad que les paga a los guardias 6,000 lempiras. Aquí el pueblo no lo respetan. Y en un segundo tuit dice, por más que la CGT, que los sindicatos y las otras instituciones hablen y hablen, los empresarios que no cumplen con el pago correcto del salario mínimo seguirán haciéndolo y nadie lo supervisa. El Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo no hace las investigaciones y sanciones correspondientes. Eduardo Ulloa, salario mínimo ronda los $350, 9,000 lempiras al mes. Pero mientras no se tomen medidas a la devaluación del lempira antes del dólar, ya cada vez el lempira pierde valor adquisitivo y si sumamos los servicios públicos y canasta básica, cada vez más el alza es más difícil, el hábito del ahorro. La economía y el nuevo salario mínimo, el tema de hoy en Frente a Frente. Un segundito, solo permíteme un segundito, porque tenemos que ir a la pausa para luego venir con el debate del salario mínimo y algunas otras aristas que creo las vamos a analizar. Tenemos tiempo. Me dice el señor Óscar Arturo Alvarado, director de la Oficina de Cooperación Israelí en Honduras. Uno de nuestros planes a mediano plazo es implementar el enfoque Rehobot. Hasta hoy escucho esta palabra Rehobot. ¿Qué significa, sabe? No. Uno de nuestros planes a mediano plazo es implementar el enfoque Rehobot para que los campesinos de Honduras pasen a ser productores y de productores pasen a ser empresarios. Para esto se ocupa que ellos desaprendan y se les forme de nuevo con este modelo de desarrollo que tuvo un alto impacto económico en Israel. Es el mensaje de don Óscar Arturo Alvarado, director de la Oficina de Cooperación Israelí en Honduras. Nos vamos a comunicar, don Óscar, para que nos explique y debatamos esto. Porque siempre habremos pobres en el mundo. Siempre habrá capital y siempre habrá mano de obra, el trabajo. Así es esto. Y que, no todos vamos a ser ricos. Y que voy a aprovechar esta circunstancia. Mire, ya no le digamos colaboradores. Una persona, un obrero que le corta café a Basilio es un trabajador. En ninguna parte, ni en la Constitución, ni en el Código de Trabajo, ni en los contratos individuales aparece la palabra colaborador, porque eso es circunstancial. Y me decía Matías Funes, que era un gran amigo tuyo, maestro,
Decía, mira, aquí nosotros vamos perdiendo los principios. Cuando nos vencen hasta en el lenguaje, hasta en los conceptos. Aquí lo que en Honduras hay son inversionistas, son empresarios y son trabajadores. ¿Quieres que te diga algo? Sí. Comparto plenamente lo que me estás diciendo. A mí, desde que comenzaron a llamarme colaborador, fíjate que sentí pesada la palabra. Sí, hombre. Te lo digo con toda franqueza. Me alegra, Renato, eso. Comparto contigo. A mí, desde que comenzaron a decirme colaborador y no trabajador, sentí pesada la palabra. Me sentí como marginado. Y te digo algo, que eso de colaborador, quienes inventan eso y quienes lo pronuncian es porque creen que es una palabra menos pesada que trabajador. Pero me siento más orgulloso que digan trabajador de Televicentro que colaborador. Exactamente. Te lo digo con toda franqueza. El Código de Trabajo habla de contigo. patronos y trabajadores. Estoy contigo. De acuerdo. Vamos a la pausa y seguimos con el debate del salario mínimo. Aprendizaje con... Miren que el debate del café despertó la atención de muchos hondureños y especialmente de la gente oriunda de los departamentos productores. Aquí mi colega periodista Marlene Zelaya, directora de Proceso Digital, me escribe: lo importante del café es que representa el equilibrio social en Honduras. Por eso la atención que los productores y el rubro demandan deben ser incluyentes. Recuerda que los suelos varían y por eso no le puedes excluir de producir a los que están en zonas bajas, por ejemplo. Correcto, lo que tú hablabas, Basilio. Sí. Es importante que el Consejo Nacional del Café y todas las organizaciones del rubro que no han dado respuestas sociales y sí hacen deducciones, a los productores realmente las atiendan. Que ese es el dolor de cabeza que tiene Basilio y un montón de gente que se dedica a esto. Esas deducciones de las organizaciones que hay en este gremio. Pero bien, será motivo de otro debate. Vamos al grano con el asunto del salario mínimo. ¿Cómo lo mira realmente, Daniel? En noviembre tiene que comenzar el debate de un salario mínimo en estas condiciones de país. ¿Qué piensas? Tal vez si me permiten hacer, como lo ha hecho Rubén, un preámbulo de información comparativa. Por ejemplo, en Costa Rica, que tiene el salario mínimo más alto de Centroamérica, y disculpen los que nos comparamos, pero es el país más cerca que tenemos para verificar si lo que estamos diciendo es coherente o incoherente. El más cerca y que profesamos admiración por todo lo que han conquistado. No puede hablar de países asiáticos, lo que hicieron los alemanes, que los alemanes consideran el salario mínimo no como un perjuicio, sino como una virtud del modelo, del sistema. Costa Rica tiene calificado el 52%, tiene 52 productos en la canasta básica. Honduras lo tiene 30. El salario mínimo, el porcentaje que se afecta el salario mínimo tico en relación a la canasta básica es el 34%. O sea, del salario de un trabajador costarricense para cubrir la canasta básica es el 34% de ese salario. Correcto. Para que vayamos haciendo y caigamos en lo nuestro, que es una realidad totalmente diferente. Estoy de acuerdo, históricamente. En Honduras tenemos 30 productos en la canasta básica y la succión que hace la canasta básica al salario mínimo es el 92%. Según hondureño, mira, aquí tenemos un problema de estadística, Renato. Aquí uno le puede preguntar, ¿y de dónde sacó esos datos? A alguien que viene aquí de estadística. Nosotros lo planteamos por lo menos a nivel de indicadores, es lo que nosotros percibimos, porque a mí me preguntas experiencias personales, yo te puedo dar criterios testimoniales del impacto de la economía nacional, porque yo veo gente pobre todos los días cuando salgo de mi casa. Entonces, la percepción que yo tengo es esa, y puedo cuantificar indicadores de visión y presencia física personal, independientemente de lo que me digan las estadísticas, de la pobreza de un trabajador, de una zona marginal como Villanueva, por ejemplo. Entonces, el 92%. Guatemala ni siquiera logra cubrir el salario mínimo, la canasta básica. Entonces, para hacer una valoración de la negociación del salario mínimo, vos tenés que revisar qué significa salario mínimo. Para mí, el problema de las empresas no es negociar salarios mínimos. Bueno, los mayores especialistas, Joseph Stiglitz,
Dice que el salario mínimo no es el mayor perjuicio, ni siquiera se debe considerar como perjuicio para las empresas. ¿Sabes cuál es el problema real de la micro y la mediana empresa en Honduras, Renato? No es el salario. Porque el salario es una transición para que las empresas mismas sobrevivan. Una cosa es la reapertura comercial y otra cosa es la reapertura económica. El lunes hablan de 2 dígitos, ¿de acuerdo? La gente vas a una casa y le preguntas, óigame, ¿qué problema tiene aquí? Entonces uno cree que le va a decir, bien que nosotros estamos infectados de COVID. ¿Y sabe qué te dice la gente? Anda ahí y te va a decir, no, aquí lo que hay es hambre. Aquí lo que hay es miseria. Entonces, ¿cómo se maneja la reapertura económica? Los gringos lo hacen. Repito, no es para compararnos. Es que la gente tenga mayor dinero para comprar. Pueden ir 2 dígitos. Pueden ir a abrir la economía total. Los impactos de la pandemia han dejado en total estado de calamidad doméstica al 80% de la gente. 130,000 suspendidos, sin salario. 500,000 afectados del sector formal. Ay, el sector informal, Renato, ¿cómo está haciendo para comprar? Porque una cosa es la reapertura, una cosa es el incentivo fiscal, la cosa es el tema de tributos que benefician a la parte que vende. Para mí el problema del país no es ni de tributos ni un problema fiscal, es un problema social, un problema de la gente, es un problema que la gente no tiene salario y si tiene salario no es el salario que le permita sobrevivir. Esto es viejo, es un discurso viejo, Renato. Fíjate que el país creció en los últimos 10 años casi cerca del 40% o más macroeconómicamente. Y el problema es estructural. Entonces, el país creció, ahorita va a haber un decrecimiento. Horrible. Pero ¿qué se hizo el crecimiento acumulado? ¿Qué generó? Generó movilidad social, disminuyó la pobreza, creció el país macroeconómicamente y paradójicamente la pobreza creció. Entonces, puede ser un discurso, pero es una realidad. El problema que tiene el país no es el salario mínimo. El problema que tiene el país es un problema estructural, es un problema de modelo. ¿Cómo es posible, Renato, que son datos espeluznantes que lo hizo Oxfam, que lo dice la CEPAL, que lo acaba de decir el Banco Mundial? ¿Cómo es posible que un 12% de la población, Renato, usufructo del 85% del Producto Interno Bruto? En América Latina ahorita 73 multimillonarios incrementan en la pandemia, Renato. No, estoy de acuerdo contigo. Espérate. Tú me estás hablando de desigualdad social. Exactamente, para llegar al salario mínimo, Me estás hablando de desigualdad, pero lo que tenés que enfrentar en noviembre es... A eso voy, permitime. No, claro, hombre. A eso voy, sí. No, mira, claro. entonces, mira. Entonces, porque si no argumento la situación de crisis social, entonces no voy a tener argumentos para defender el salario mínimo, Renato. Entonces, mira. Se ríe Renato, No. Renato lo entiende. Mire, Renato, el problema de la micro y la mediana empresa, y mucho menos de la gran empresa, no son los salarios, hombre. Fíjate que vos vas al seguro social. Mira la insolidaridad que tenemos aquí. Ya voy a dar lo del salario. No te voy a dar una respuesta contundente porque esto es de negociación. El 76% de los trabajadores que cotizan al seguro social ganan menos de 10,000 pesos mensuales. Y si vos vas, el revulsivo más importante para dinamizar la economía, ¿cuál es, Rubén? Es el consumo. Es correcto. Basilio puede tener un excelente café. Por eso le preguntaba, ¿cuánto vale la cajita? Entonces, ¿quién va a tener acceso a comprar ese café? Entonces, estamos convirtiendo también aquí un problema de injusticia interna. 76% de los trabajadores asalariados aquí ganan menos de 10,000 lempiras mensuales. Entonces, ¿cómo vas a reactivar la economía? Y con esta crisis de la pandemia, la ONU habla de un salario básico familiar. Ahora bien, de Daniel, 10,000, sí. nadie puede dar lo que no tiene. Lo que no tiene ni enseñar lo que no sabe. Nadie puede dar lo que no tiene. Sí, pero en función de la realidad, discutamos. Fíjate la Maquila. La Maquila negoció el salario mínimo para 5 años. Nosotros negociamos por 2 años, lo teníamos por 3, lo disminuimos 1 año. Hay que cambiar también la ruta estratégica de la negociación. ¿Por qué negociar salario? Es mi criterio personal, porque negociar salario mínimo por 1 año. ¿Qué necesita un empresario?
que necesita seguridad. Ustedes hablan de seguridad jurídica, también es de seguridad financiera. Entonces el empresario tiene que saber cuánto le va a costar el salario mínimo en sus incrementos a 5 años plazo, a 4 años, por lo menos de un gobierno. Pero el gran efecto para la empresa, para la micro, que somos solidarios con la microempresa, que ha estado olvidada históricamente, los beneficios tributarios y fiscales son para otros, para algunos. Ahorita ya te voy a hablar de lo del salario mínimo. No, está bien. Mira, ahorita se está negociando, hay una propuesta en el Congreso que se llama Prosolidar, que no llegó al CES. Entonces van a crear un fideicomiso de 50 millones. No es que uno esté, mira, este no es un tema de estar en contra, sino de temas de análisis, o sea, cómo se puede aportar. Fíjate que la ley marco, que quedaron en disenso un montón de artículos por el peligro, la privatización, y que seguimos manteniendo esa posición. Ahí el artículo 44 de esa ley aprobó crear ese fondo para incorporar a la seguridad social gente del sector informal. Y fíjate que hay tres cosas que no se dicen en ese documento. Se aprobó que para formar ese fondo solidario, en la primera parte era con el 20% de las concesiones que el país iba a realizar del 2016 para acá, el 20% de las concesiones, de los cánones y todo eso. ¿Cuántas concesiones han habido? Que yo estoy en contra de eso, esas concesiones de las carreteras del norte, no, es una barbarie que le han hecho al país. El 20%, ¿te puedes cuánto? Y el 50% de incrementos al presupuesto, nuevos ingresos, que se producen por la liquidación o la terminación de exoneraciones. ¿Sabes cuánto tiene el país en exoneraciones fiscales anuales? 42 mil millones de lempiras. Sí. ¿Qué pasaría si la bajáramos a la mitad? Vamos a llegar, exactamente. ¿Cuánto dinero quedaría para...? ¿Cuánto dinero quedaría? Y te sumo algo ahí, te la asumo corrupción, 10 mil millones. el tema de la corrupción. Ahora, 10 mil millones ¿sabes de cuál es el problema? Voy que al salario enfrento? mínimo. Es que son las 8:53 y el programa termina a las 9. Entonces, no, muy bien. Podemos seguir discutiendo esto la otra semana. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a enfrentar la dirigencia? Ok, ya a eso voy. Sí. Ayudémonos. Miren, ¿cuáles son los principales problemas que tienen ellos? No es el salario mínimo, ¿sabías que Honduras paga el costo de energía más alto de Centroamérica? Oye, con las cosas que hacen en el Congreso, extender contratos que se iban a vencer el 20 y el 21. Eso es ilegal, hombre. Y eso les afecta a ellos, afecta a todos. ¿Sabes cuánto pagan en alquiler? En alquileres, en cuestiones alternas. Entonces, si un empresario, ellos lo han dicho muy bien, o sea, ¿de qué les sirve a ellos estar creciendo en marcas, en capacidad, en calidad de producción, si no están generando la movilidad social? Y la movilidad social, Renato, pasa por ingresos. Mira, si yo soy clase trabajadora, 100% orgulloso, porque como decía algún filósofo, tu conciencia de clase no se define por el estatus. Un productor de café, un trabajador del café, que trabaja con toda su familia, te pongo un ejemplo sencillo, escolástico, para la movilidad social. Va toda su familia a trabajar en noviembre, en noviembre. No tienen otra fuente. Yo he visto gente que juntan todos esos ingresos por el corte de café, para poner un ejemplo de lo que estamos hablando, lo juntan y logran juntar algo. Entonces ya después ellos dicen que voy a comprar una manzana familiar de café, que es lo que conocen. Correcto. Entonces vos salís de la pobreza, de eso, ir ahí, y entonces ya generas tu propio ingreso. Eso es salir de la clase pobre y llegar un poquito a otro sistema y darle sostenibilidad. El salario, Renato, es básico. Y el empleo por sí mismo no te resuelve el problema de la pobreza, Renato. No te lo resuelve. Fíjate que aquí, ay, cómo satanizan el impacto de la mano de obra, de la masa salarial al presupuesto nacional. ¿Sabes cuánto es? ¿Qué porcentaje de oferta laboral del Estado a la PEA? Solo el 3%. No es problema el salario del país, no es problema de un pequeño ajuste, es un problema de entendimiento. Si el empresario, el patrono, tiene conciencia y entiende lo social, entiende la situación de la gente, ¿cómo es posible que voy a generar $400 millones diarios
en incremento de mis utilidades y le voy a decir al trabajador, no, fíjate que como estamos en pandemia, como estamos en crisis, no te puedo ayudar. No, yo te he entendido. Lo que me estás diciendo es que tú admites la crisis derivada de la pandemia, pero que van a negociar un ajuste del salario mínimo. Vamos a ir a que debe ser en la medida de las posibilidades reales y objetivas del país. De acuerdo. ¿Qué pasó? Es lo que me estás No te estoy diciendo nada. Porque cuando el huracán Mitch, que yo sí creo que esto tiene un mayor impacto social, porque aquí la crisis no va a ser, la pandemia política lo va a agudizar, pero la pandemia más importante y más peligrosa es la pandemia social. ¿Qué va a generar esto? En función de una convulsión de ingobernabilidad. ¿Qué pasó en el Mitch? ¿Te recordabas? Estaba buen amigo. Bueno decirlo, a mí no me gusta decir palabras, nombres de personas. Estaba el empresario de Progreso, que es dueño de un medio de comunicación. Mendeque. Sí. Juan Mendeque. Vos lo dijiste, Juan Mendeque. Si este es un problema, si ustedes entienden el problema de los trabajadores, nosotros estamos obligados a entender el problema de ustedes. Entonces busquemos, yo no puedo decir nada en relación a lo que va a pasar, lo que estamos obligados a denunciar es el salario mínimo. Pero hay empresas que nunca cerraron. Hay empresas que se consideraron esenciales. Y mira, Renato, hay una información bien importante, lo que dice el Fondo Monetario del Banco Mundial. Hay empresas que con actividades comerciales virtuales, inclusive aumentaron sus volúmenes de utilidad. Y yo voy a ver, testimonio, fui a un lugar a comprar con un familiar un producto. Y antes había 10 trabajadores, o 6, se turnaba. Solo vimos uno. Yo le pregunté, sí, entregando para eso, pues uno se lo lleva, ¿no? Sí. Le pregunto, una muchacha, ¿y cómo hace? Mire, estoy trabajando el doble, el triple, yo sola, porque estamos vendiendo el doble que lo que vendíamos con 6. ¿Qué va a pasar entonces? Esos 6 trabajadores van a tener problemas de retorno. Entonces, la negociación del salario mínimo, Renato, se tiene que fundamentar en situaciones, no generalizar el problema. Pongámosle números a eso, rápido. Pongámosle números a eso. 57% de los empleos formales en Honduras, ¿de dónde vienen? De empresas de servicio. 27% vienen de la industria, 13% vienen de la agroindustria o de la industria agroalimentaria. Pero la industria y la de servicios prácticamente sí estuvo paralizada durante 6 meses. Esos casos que menciona Daniel son la excepción a la regla. Durante muchísimos meses, muchas empresas tuvieron que seguir pagando salarios para precisamente proveerle un ingreso a esos empleados. Yo creo que hoy, aunque nos duela decirlo, es época de sacrificios. Aunque los sacrificios, creo que en la mesa donde todos estamos no son parejos. Yo ya lo dije en alguna ocasión. Yo no veo a diputados diciendo, bájenme el salario 20% y pongan parte de mi salario a disposición de mis electores. ¿Sabes qué hizo Uruguay? El presidente uruguayo de entrada dijo, voy a generar un fondo de mitigación social, y empezó por rebajar el 20% a los funcionarios que ganaban, creo que más de... Los únicos que no han bajado su salario son los que más reciben en este momento en algunos sectores. Insisto, y yo dirijo mis baterías hacia el Congreso de la República. Congreso de la República tiene diputados que nunca han sacado una propuesta de ley y siguen recibiendo su salario. ¿Querés que te diga algo para que mira que nuestro discurso es coherente? Todos los trabajadores de Televicentro, tú que siempre que debates, miras a los panelistas con los que interactúas y ves al obrero,
al camarógrafo, siempre quedas viendo. Mira, todos ellos, a sabiendas de que nuestra empresa nos ha mantenido trabajando estos meses de pandemia, todos conscientes de eso, hicimos un sacrificio voluntario también, con los beneficios económicos, con nuestro salario de la empresa, ¿ves? Mira, ¿cuándo es 20? Hoy. Dice Cristina Rodríguez que siempre que se acuerda que hoy es 20 de septiembre se le derraman lágrimas. Pero lo dijo en broma, lo dijo en broma. Lo hemos hecho voluntariamente el sacrificio. Ahí. Con nuestro pistillo. Ahí es donde... Para que la empresa se mantenga. Ahí es donde yo te digo, que cada persona tiene que sentirse dichosa y honrada de lo que es. Empresas que nunca cerraron un día y que agarraron al 100% de su personal y lo estuvieron operando en su casa. Lo estuvieron operando en su casa sin que se le bajara un centavo. Muchos casos de esos. Muchísimos casos de esos. Trabajando posiblemente con el 50% de su personal porque no había exceso para poder trabajar. O sea, el sacrificio fue grande y creo que lo vamos a seguir sintiendo porque yo no creo que hemos llegado al fondo. Todavía nos hace falta. Pero muy de acuerdo, tenemos que sentarnos y tenemos que entendernos hoy más que nunca. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, mensaje final. Mensaje final, Rubén Darío. El mensaje final es que nos estamos enfrentando a tiempos inéditos y como sociedad debemos de practicar solidaridad, debemos de practicar transparencia, debemos de evitar una crisis el próximo año a toda costa, debemos de trabajar en equipo como sociedad toda. Y eso involucra gobierno, empresarios, obreros, iglesia, todos. Porque aquí la crisis que estamos viviendo no la hemos vivido nunca. Entonces, el mensaje final es ese, ¿verdad? Solidaridad. Muy bien. Basilio. Bueno, como mensaje final, ¿qué te puedo decir? La vida humana es lo más importante hoy en día y va a seguir siéndolo por siempre. Decirle a todo Honduras que los buenos somos más y que dejemos de solo quejarnos y quejarnos. No seamos hondureños solo el 15 de septiembre o el mes de septiembre, somos hondureños todo el año. Y me encantaría no solo estar dele y martilla contra los políticos, saquemos a la luz pública a los hondureños que son corruptos y no son políticos. Esa gente nos hace bastante daño y esa gente tenemos que identificarla y aislarla. Se necesita de un empresario, hermanos, para que preste su empresa o preste su nombre, para que las demás personas puedan hacer corrupción. Los buenos somos más, Dios nos quiere y cuidámonos todos. Bueno, gracias Basilio. Daniel. Friedman, que es el padre de este modelo neoliberal y todo, decía algo bien importante. Una cosa es la libre empresa y otra cosa son los empresarios. Retomando lo que dice Basilio, se necesita solidaridad en este momento. Un pacto de unidad social. Con solidaridad. El país está en una situación complejísima, social y económicamente hablando, que esto es el mayor peligro a futuro, a corto plazo, que tenemos. Hay que ser solidarios con la gente que necesita. No hay que estigmatizar. Hay que tener cuidado con las decisiones políticas que se van a tomar, porque al final afectan a los más pobres. Cualquier anarquía, cualquier convulsión que afecta al final es a los más pobres. Hay que tener mucho cuidado y pensar en el país. Muchas gracias, Daniel. Miren, me falta una pausa comercial. Y yo estoy estimulado, ¿verdad?, con lo del café. Puedo revelar todos los secretos del café para que... Adelante. A todos los que se dedican a la producción de café, les voy a revelar, no sé si ya lo saben, ¿verdad? Pero a los que no sepan, les voy a revelar un secreto que hoy me ha dicho este productor. Miren que solo... Les voy a adelantar algo. ¿Saben qué me dijo? Que sus objetivos como productor de 200 manzanas de café
no es el grano. Y entonces, ¿y qué es lo que vende? Le pregunto yo. Y no es el grano cuando está en el mercado, buenísimo el precio, le caen muchos miles y miles de dólares. No, me dice. Yo como productor de café, mi objetivo no es el grano, me dice. Y yo les quiero revelar el secreto de Rubén Darío Sorto después de estos consejos comerciales. Bueno, miren, cada cosa que ustedes dijeron hoy generó mucha controversia. Gilberto Ríos me envía este mensaje. Buen día, me dice. Ese término de colaborador fue creado justamente para ir creando menos responsabilidad del patrón con los trabajadores. Hay que combatir también en el marco de los conceptos, las palabras tienen poder. Saludos a sus invitados. Muy bien, Gilberto. Mira. Excelente. Saludos, amigo. Ok. Y el gran secreto de este hombre dice que su objetivo no es vender el grano, que su objetivo de él, al dedicarse a cultivar café, es la pulpa. Ayúdeme. La hoja. La hoja. Las aguasmieles. Las aguasmieles. El condensado. El condensado. Toda la carga microbiológica. La carga microbiológica. Que está en el suelo, en el agua de nuestras fincas. Mire, solo la pulpa en este momento cuesta más que el grano. Este hombre está exportando un montón de pulpa y tiene vendida la pulpa para los próximos 3 años. Y le dice Basilio, y hasta el palo Rubén le dice, dicen que asar carne con los palos de café es la mejor carne asada del mundo. No, nos estamos mandando a cortar la finca. Es lo que te iba a decir, tampoco eso. Pero hay palos que te dejan de producir, definitivamente, ¿no? Entonces los tenés cortás que renovar o tenés que podar. y aprovecharlos para asar carne. A todos, muchas gracias, buenos días. Gracias. Gracias.